Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Hasta ahí, hermano. Vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Amén. Ore conmigo, hermanos. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por esta reunión, esta hermosa reunión, Señor, donde el único propósito es exaltar tu nombre, es escuchar tu palabra, Señor. Y es que en cada sermón, Señor, en cada palabra que tú nos das, Señor, que Cristo sea formado en nosotros. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, Padre Santo. Siempre estaremos muy necesitados de ti, Señor. Y te damos gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Están todos ahí, vienen de distribuirse por acá. Amén. Bueno, ya casi vamos a terminar, hermanos, el libro de Nehemías. Faltan 2 temas más, aparte de este. Y ya por fin terminamos por la gracia del Señor. Amén. Esperando que todo lo que hemos venido hablando a través de este libro, las aplicaciones que hemos venido sacando, pues las podamos llevar a la práctica. Hemos hablado mucho de la oración, ¿verdad? Al principio del libro. Y de cómo el Señor, dentro de su soberanía, permitió que Nehemías, junto con un pueblo, o parte del pueblo, fuera a Jerusalén a edificar. Este es el tema número 3, hermanos, que como título es Poblando Jerusalén. Arriba en su Biblia creo que aparece los habitantes de Jerusalén. Así dice, ¿verdad? Hemos estado, amados hermanos, exponiendo en este libro de Nehemías la forma como Dios usa a Nehemías, a Esdras y algunos levitas para que los muros fueran reconstruidos nuevamente. Es más, de eso se trata casi prácticamente este libro, de una manera general, donde habla sobre la edificación de los muros. Sabemos también, mis amados hermanos, que este pueblo va a edificar porque 70 años antes había sido disciplinado por el Señor de una manera muy severa, ya que en el templo eran una cosa y en casa o en su diario vivir eran otra cosa, a pesar de que tenían la palabra, tenían un lugar de adoración y medios de gracia que el Señor les había dado. En el templo eran de una forma, pero en casa o en su diario vivir eran de otra manera, y es por eso que el Señor los disciplina de una manera muy fuerte. Dios, hermano, tiene mucha paciencia, mucha paciencia, pero también llega el momento, hermanos, donde no es que la paciencia se agote, sino que Dios también, amados hermanos, tiene ira santa y es parte de su carácter también. Vimos cómo después de 70 años de exilio, después de esa dura disciplina que el Señor le da a su pueblo, el Señor, dentro de su soberanía, dentro de su providencia, dentro de su bondad, permite que un pequeño remanente vuelva y edifique. Nehemías y un grupo de edificadores vuelven a Jerusalén, amados hermanos, y cuando vuelven a Jerusalén se dan cuenta de la realidad en cómo están las cosas. Se dan cuenta y después de algunos días comienzan la reconstrucción de los muros a pesar de la dura oposición que se levanta.
Cuando este pueblo, mis amados hermanos, termina de reconstruir los muros, que eso ya lo hemos venido exponiendo a través de varios sermones, Nehemías y Esdras, junto con algunos levitas, hermanos, hacen algo que este pueblo nunca tuvo que haber dejado. ¿Qué? La palabra. Eso es algo que nunca debemos de dejar nosotros, la palabra. Nehemías manda a traer la ley, leen la palabra, predican la palabra, elevan la palabra, ponen como centro de su reunión la palabra. Nehemías, Esdras y algunos levitas leen las escrituras y se las explican durante horas. Este pueblo a ser confrontado por la palabra del Señor, hermanos, porque la palabra del Señor nos confronta constantemente. Se arrepiente confesando sus pecados, y una vez que este pueblo entra en un arrepentimiento, lo último que vimos es que cerca de 84 personas hacen una promesa, y eso lo vemos al final del capítulo 9, y en el capítulo 10 hacen una promesa. Estas 84 personas firman un documento donde, número 1, hacen un compromiso de fidelidad, porque eso es precisamente lo que no habían hecho, no habían sido fieles y ahora van a ser fieles, quieren ser fieles. Número 2, hacen un compromiso de que iban a servir al Señor. 3, hacen un compromiso de que iban a instruir, iban a adoctrinar, iban a enseñar a sus familias, a sus hijos, a sus hijas. La palabra de Dios, donde no se iban a casar con gente inconversa, porque prácticamente esa es una de las cosas que ellos los llevó a la ruina. Es una de las cosas que ellos los llevó a esa condición espiritual. El mezclarse con otros pueblos. Y 4, hacen un compromiso de que ya no iban a abandonar el templo. Y una vez que estas 84 personas, podemos poner entre paréntesis líderes, ¿no? Hacen ese compromiso de parte de los que le ayudaron, o parte del pueblo, también se comprometen poniendo sus dones, talentos y ofrendas para la obra del Señor. Así de que vemos un tremendo avivamiento, hermanos, aquí. Y el centro de ese avivamiento, hermanos, no es la música, no son las cosas que hacen, sino que es precisamente la palabra del Señor. Ahora, ¿qué aprendimos de estos? Número 1, aprendimos que en la obra del Señor se necesita gente comprometida. Gente comprometida. Gente responsable en las cosas del Señor. Lucas 9:62 dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dice, ninguno. Podrá tener muchos talentos, muchos dones, pero no es apto para el reino de Dios aquel que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Nuestro Señor Jesucristo hace uso de una metáfora de un labrador que para arar en línea recta debe de mirar hacia adelante y no hacia atrás. Es decir, en las cosas de Dios se necesita que tengamos prioridades, hermanos. ¿Qué más aprendimos? Número 2, aprendimos que los que lideran son los que tienen que poner ejemplo. Porque los que firmaron, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Son los que tienen que poner ejemplo. 1 Timoteo 4:12 dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, o sea, no solamente es palabra, no solamente es conocer teología, no solamente es que tengas un doctorado en teología, hermano, sino que vaya de la mano con la conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tienen que ir de la mano. Es decir, el pasaje es un llamado a los creyentes a ser ejemplos vivos de su fe en todas las áreas de su vida. ¿Qué más aprendimos de esto? Número 3, aprendimos que ese compromiso que ellos hicieron, no lo hicieron a la ligera. Porque muchas veces hacemos compromisos nosotros de repente a la ligera, ¿verdad, hermanos? Como que tenemos esa costumbre, ¿no? Yo me anoto, y son compromisos hechos a la ligera y no tiene que ser así. Es más, no lo hagamos si no estamos dispuestos a hacerlo. Entonces aprendimos que este compromiso que ellos hicieron no lo hicieron a la ligera, ya que este pueblo, para hacer una promesa, para ellos era de vida o muerte. Eclesiastés 5:4 dice, cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Mire, dice Dios que somos insensatos cuando no cumplimos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas.
No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? La versión lenguaje actual dice, si le haces promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Así dice esa versión. Recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. No cometas el error de hablar sin pensar. ¿Verdad, hermanos? Tampoco te disculpes luego con el sacerdote y digas que lo hiciste sin querer. No hay necesidad de que Dios se enoje contigo y destruya lo que tanto te ha costado. Y todo por hablar sin pensar. ¿Qué está diciendo Eclesiastés en esa versión? Está diciendo del cuidado de que cuando prometamos algo lo cumplamos. Y aunque te disculpes, hermanos, y si no lo haces, aunque te disculpes con el líder, con el pastor, aunque te diga el pastor, sí, hermanito, pues no se preocupe, al Señor no se le pasa. Porque ¿a quién le hicimos promesa? Pues repito, amén. Entonces, ¿qué es lo último, amados hermanos, que vimos? Vimos que estas 84 personas, cuando fueron confrontados por la palabra y se arrepintieron, firmaron un documento con el fin de comprometerse. Y no lo hicieron a la ligera, sino que calcularon el costo de servir al Señor. Y eso tenemos que hacer nosotros, hermanos, calcular el costo de ser discípulos de Cristo. Lo que nos va a costar menguar, lo que nos va a costar negarnos a ciertas cosas por seguir al Señor. Ahora, una vez, mis amados hermanos, que estos líderes junto con parte de este pueblo, porque no son todos, es un pequeñito remanente, se han arrepentido, se han comprometido. Ahora en estos versos que vamos a estudiar el día de hoy, porque vemos muchos nombres, pero vamos a ver nada más 3 versos, los demás son puros nombres. Vamos a ver que esta ciudad necesitaba ser poblada. Por eso dice arriba, dice los habitantes de Jerusalén. En otras versiones dice un poquito diferente. Entonces, esta ciudad de Jerusalén necesitaba ser poblada. Sin embargo, mire bien, por la forma como los textos o por la gramática de cómo estos pasajes los vemos, al parecer, algunos no querían volver. Algunos no querían volver. Porque tuvieron la necesidad de echar suerte. Y ahora vamos a explicar qué es esto un poquito. Mira lo que dice el verso 1. ¿Lo tiene? Dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para atraer, dice, para atraer 1 de cada 10 que morase en Jerusalén. Y luego, ¿qué dice, hermano? ¿Ciudad qué? Santa. Y las otras 9 partes en las otras ciudades. Verso 2. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. La versión Dios habla hoy dice, las autoridades de la nación se establecieron en Jerusalén y el resto del pueblo echó suertes para que 1 de cada 10 familias fuera a vivir a Jerusalén, la ciudad santa, mientras que las otras 9 se quedaran en las demás poblaciones. Verso 2. Algunos se ofrecieron voluntariamente, ellos quisieron, para establecerse en Jerusalén, y los demás les agradecían y los bendecían. Así dice, ¿verdad, hermano? Ahora, hermanitos, preciosos, preciosísimos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con el resto del pueblo? Mire bien. Tenemos que recordar, mis hermanos, que solo el 2% de los que habían sido exiliados fueron los que volvieron. Mas, sin embargo, el resto del pueblo, el resto de la nación, que eran muchos, ya se habían acomodado a vivir en el exilio y en otras ciudades que no fuera Jerusalén. Ya llevaban muchos años así. Entonces, ¿qué estaba pasando? Lo que estaba pasando es que el resto del pueblo no querían regresar a habitar Jerusalén. No querían.
Lo que estaba pasando es que Jerusalén, siendo ahora una ciudad apartada, una ciudad para las cosas sagradas, recordemos que el Señor ya restauró todo, el resto del pueblo, hermanos, no quería vivir ahí. Pregunta, ¿por qué no querían vivir ahí tanto que hubo necesidad de echar suertes? Número uno, no querían vivir ahí ya que se habían acomodado donde vivían y ya llevaban algunos años viviendo de esa manera. Número dos, no querían vivir ahí ya que en esa ciudad, al haber sido destruida, tenía muchos enemigos. ¿Quién va a querer ir a una ciudad, hermanos, donde hay mucha violencia? ¿Verdad? Bueno, algo parecido estaba sucediendo aquí. Tenía muchos enemigos todavía esa ciudad. Y número tres, Jerusalén, al ser una ciudad apartada, consagrada, ahora el estilo de vida de estos nuevos habitantes tendría que cambiar. Tendrían que cambiar. Mis hermanos, regresar a Jerusalén, regresar a esa ciudad santa, regresar a una ciudad dedicada a las cosas de Dios, regresar a una ciudad consagrada, eso tendría que traer cambios en el estilo de vida de esos nuevos habitantes. Tendría que cambiar. ¿Por qué? Porque hubo necesidad de echar suertes, mientras que otros lo hicieron voluntariamente. La mayor parte de los comentaristas y eruditos interpretan, hermanos, que no querían volver simplemente por eso, porque la ciudad tenía muchos enemigos todavía, y porque esa ciudad ya había sido consagrada, y ahora estos nuevos habitantes tendrían que cambiar ese estilo de vida que por muchos años habían tenido en el exilio. Hermanos, el camino estrecho, el camino angosto no es fácil de andar por él. No es fácil. Llegar a la nueva Jerusalén celestial de Apocalipsis 21 no es fácil llegar, y no porque nosotros con nuestro esfuerzo ganemos algo, sino porque seguir a Jesús cuesta. Cuesta. Por esas calles que voy a caminar, como dice el canto, hermanos, cuesta. Repito, y no porque nosotros con nuestro esfuerzo ganemos algo, sino porque cuesta seguir a Jesús. En este capítulo 11, mis amados hermanos, vemos que después de que estas 84 personas hacen compromiso, los muros están terminados, pusieron como centro de reunión la palabra, tuvieron que haber aprendido algo de esos 70 años de disciplina, porque tenemos que aprender de nuestros errores. No podemos ser los mismos cristianos de siempre, de hace 10 años, de hace 15 años, y los mismos, o peor, no podemos ser así. Tenemos que crecer en piedad. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que en el capítulo 11, vemos que después de que estas 84 personas hacen compromiso, los muros están terminados, ponen como centro de reunión la palabra, tuvieron que haber aprendido de esos 70 años de disciplina. Ya la ciudad santa, refiriéndose a que esa ciudad estaba dedicada a las cosas sagradas, ya estaba lista para ser poblada. Ya está lista. Mas sin embargo, resulta que el pueblo no quiere habitar ahí. Resulta que tuvieron que echar suertes para que el resto del pueblo regresara y habitara. Resulta que el pueblo no tenía deseos de regresar. ¿Por qué? Porque andar en camino estrecho no es apetecible. Andar en camino estrecho no es algo deseable para nuestra carne. Andar en camino estrecho no es para todos. No es para todos, hermano.
Ellos al regresar tendrían que tener otro estilo de vida, no podían vivir igual que antes. Repito, hermano, porque el camino estrecho no es apetecible para nuestra carne. ¿Estamos de acuerdo con eso? Mateo 7, del 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos, mire que dice que son pocos, son los que la hallan. La versión lenguaje actual dice: solo pueden entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carrera al infierno, dice esa versión, la lenguaje actual, la carrera al infierno es amplia. Hermano, la carrera al infierno es amplia. Y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta. Y el camino es difícil. Y solo unos pocos, los que alguna vez son los que la encuentran. Pregunta: ¿cuál es el camino angosto según Mateo, basado en los contextos del cual está hablando Mateo? El camino angosto es ser manso cuando no son mansos contigo. Ese es el camino angosto. El camino angosto es ser misericordioso cuando no son misericordiosos contigo. Ese es el camino angosto. El camino angosto es ser pacificador cuando no son pacificadores contigo. ¿Verdad que cuesta, hermano? El camino angosto es estar dispuesto a padecer por causa de la justicia cuando otros tienen tranquilidad pasajera. Hermano, vivir a la luz de esto no es fácil. No es fácil. Vivir a la luz del camino angosto no es fácil. Vivir a la luz del camino angosto no es apetecible para nuestra carne. Vivir a la luz del camino angosto es una acción decisiva para tener vidas santas. Andar en humildad, hermanos. Andar soportándonos unos a otros. Andar perdonándonos unos a otros. Amándonos unos a otros. Considerarnos más pequeños que otros. Pagar bien por mal. Ser misericordioso es cuando no lo son contigo. Ok, no eres misericordioso conmigo, yo lo voy a hacer contigo. Perdonar cuando tu postura es: ¿por qué yo tengo que pedir perdón? ¿Por qué? Porque esa es la postura muchas veces que asumimos. Estar consagrados, estar dedicados, pasar penalidades, pasar adversidades y seguir sirviendo al Señor con fervor. Andar en santidad, eso es vivir a la luz del camino angosto. Que alguien no sea misericordioso contigo, hermano, no es fácil que tú y yo lo seamos con esa misma persona. Bueno, eso es a la luz de cómo vivir uno el camino angosto. ¿Sí o no? ¿Qué vemos aquí? Vemos que todo está listo, vemos que los muros han sido reparados, vemos que ya tuvieron que haber aprendido de la disciplina que vivieron por 70 años y ahora tendrían que regresar a habitar Jerusalén, la ciudad santa, refiriéndose a que estaba consagrada para realizar los actos de adoración. Hermanos, no podían vivir como antes vivían, no podían vivir como vivían en el exilio, no podían, ya era una ciudad consagrada. Sin embargo, el pueblo restante no quiere regresar, no quiere vivir en Jerusalén, ya que están cómodos, porque cuando estamos cómodos, hermanos, para que nos saquen de ahí.
están perezosos, están despreocupados y saben que su estilo de vida tiene que cambiar. Y usted sabe que muchos cristianos toman esa postura, ¿verdad? Es que si yo tomo un ministerio tengo que... Es que por eso no tomo el ministerio, porque si yo lo tomo tengo que... ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo equivocado que estamos a veces? ¿Se da cuenta? No, es que por eso yo no estoy sirviendo, porque si yo sirvo tengo que... ¿Se da cuenta? Pero el Señor no nos quiere ahí sentados. Hermano, este pueblo restante sabe que la ciudad tiene enemigos y que la ciudad ya está consagrada. Y lo mejor para ellos es según quedarse así como están. Bueno, así hay muchos cristianos, quieren quedarse así como están. Me la llevo chévere, me la llevo tranquilo. Voy a la iglesia. Jerusalén, qué bonita es, canta. Pero como me cuesta ser misericordioso, porque tengo que dar testimonio con aquellos que no lo son conmigo, como me cuesta menguar con aquellos que no menguan conmigo, mejor así tranquilito, me quedo perezoso, cómodo y tranquilito. Hermano, eso se ha acuñado por años en la iglesia general. Yo no tomo el ministerio porque yo sé que ahora me tengo que consagrar. Pues entonces, ¿a quién está siguiendo? Porque yo sé que me tengo que poner bien. Esa responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero el Señor nos dio medios de gracia. Hermano, repito, andar por el camino angosto no es fácil. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, ¿tú quieres andar por el camino angosto? Aleluya. Amén. Ya se acordaron lo que dice Eclesiastés, ¿verdad? Te va a costar. No es imposible, pero te va a costar. Nos va a costar. Te va a costar. No porque con tu esfuerzo ganarás algo, no. Te va a costar porque seguir a Jesús cuesta. Cuesta menguar, cuesta humillarse, cuesta ser misericordioso cuando otros no lo son contigo. Cuesta ser pacificador cuando otros no quieren ser pacificadores contigo. Nos va a costar. Así es, amén. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Si se lo dijo a Pablo, imagínense a nosotros, que no queremos a veces ni mover la silla. Hablando de esa manera, hermano, porque a veces no queremos orar, no queremos ayunar, no queremos evangelizar, hablando en ese sentido. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, en el capítulo 7 de Mateo nos deja saber que su camino es angosto. Él nos dice que su camino es angosto y para eso usa el ejemplo de dos caminos, de dos tipos de caminos, de dos tipos de puertas, de dos tipos de destinos, de dos tipos de frutos, de dos tipos de juicio, de dos tipos de constructores y de dos tipos de resultados. Queremos caminar por el camino angosto, hermano. Nos va a costar. Ese camino angosto, cuando el Señor lo enseña, no está hablando de dos tipos de personas, donde unos son impíos que rechazan a Jesús y otros son aquellos que no rechazan a Jesús. No, aquí está hablando de dos tipos de profesantes. Dos tipos de profesantes, es decir, así como en Nehemías había un grupo de personas que firmaron para comprometerse y parte de los que ayudaron, también había otros que eran parte del pueblo que no querían regresar a Jerusalén y habitar ahí simplemente porque no querían compromiso.
compromiso a la santidad, compromiso a la santificación, compromiso a la consagración. No querían, estaban cómodos. Simplemente porque sabían que deberían andar, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, andar por el camino angosto. Simplemente por eso. Y el Señor dice que son pocos. Son pocos los que quieren. Son pocos los que están dispuestos. Son pocos los que andan. Son pocos los que entran. Son pocos los que menguan. Son pocos los que se humillan. Son pocos. Son pocos. Amados hermanos, a diferencia de la puerta angosta y de la puerta ancha, en la puerta ancha son aquellos que conocen la palabra, pero no están dispuestos en ninguna manera a menguar. Sus acciones demuestran que lo menos que quieren ser es misericordiosos. Conocen la palabra, pero sus acciones demuestran que lo menos que quieren es padecer por la causa de Cristo. Lo menos. Sus acciones demuestran que lo menos que quieren es sufrir el agravio. Es lo menos que quieren. Y por eso el Señor dice que son pocos. Bueno, Nehemías 11 dice que después de la reconstrucción de las murallas y de poner como centro de sus reuniones la palabra de Dios, a la que a Jerusalén, hermanos, le llamaron la ciudad santa, refiriéndose a una ciudad consagrada a los asuntos del Señor. Ahora resulta que el resto del pueblo no quiere vivir ahí, ya que tendrían que salir de su comodidad y tendrían que cambiar su estilo de vida. Dice el verso 1 nuevamente. ¿Lo tenemos? Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes de las otras ciudades. Y mira lo que dice el verso 2. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Es decir, por un lado tuvieron que acudir a un acto de tradición judía, hermano. Tuvieron que acudir a un acto de tradición judía de echar suertes como para obligar, fíjese bien, como para presionar que de cada 10 familias una fuera a habitar Jerusalén, mientras que por otro lado hubo familias que fueron voluntariamente. ¿Se da cuenta de lo que estaba pasando? Cuando yo leía esto, mi amado hermano, llegaba a pensar que nosotros no tendremos que condicionar nada a lo del Señor. ¿Por qué tenemos que condicionar lo del Señor? Si no vienes a la oración no hay ministerio. Porque quiero que sepa que hay lugares aquí así hay. Si no vienes a los cultos no hay ministerio. Si no cumples con los llamados que se te hacen en cualquier índole, porque todo lo que se hace dentro de la obra del Señor es importante, no hay ministerio. Si no cumples con tus diezmos, aunque aquí nosotros, hermanos, no recogemos diezmos, bíblicamente no hay diezmos, pero muchos dicen, si no te veo en los libros o no cumples con tus diezmos, no hay altar. ¿Tendremos que llegar a eso nosotros? No. No tendremos que llegar a eso. Es que usted es muy blando. A mí me han dicho, usted es muy blando. Pero ¿por qué tendremos nosotros que obligar a alguien? Condicionar algo. Es que si no están los libros no puede estar. Como si yo comprara el lugar, como si yo necesito dar para estar en un lugar. ¿Sí me entiende, hermano? Pero sabe que no tendríamos que llegar a eso nosotros. Todo tiene que ser voluntario.
Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:7. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no predico el evangelio. 1 Corintios 9:16. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18. Voluntariamente, hermanos, servimos al Señor. Y agradecidos tenemos que servir al Señor, porque es un privilegio. ¿Usted sabe lo que significa la palabra privilegio? Del griego no sé yo, pero es algo inmerecido. Cuando el apóstol Pablo nombra a sus colaboradores en la despedida de sus cartas, vemos que había voluntad y agradecimiento por servir al Señor. Nada condicionado. Y ellos sabían que servir al Señor en ese tiempo les costaba la vida. Y a través de las cartas de Pablo vemos que lo hacía con mucho fervor, usando sus fuerzas, sus recursos y talentos. Pablo decía cosas como: saludad a Amplias, amado mío en el Señor. ¿Por qué lo amaba? Porque estaba el amor de Cristo en Pablo, pero también porque lo veía cómo servía al Señor voluntariamente. Saludad a Pelas, aprobado por Cristo. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a Flegonta, Patrobas, Filologo, colaboradores por amor a Cristo. ¿A usted le da risa los nombres? Pues ya quisiera estar ahí. Ya quisiera ser filólogo, hermano. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho, dice Pablo, mucho en el Señor. Saludad a Andrónico y a Junías, compañeros de prisiones. Saludad a Epeneto, amado mío y colaborador. ¿Se da cuenta? No, aquí no ve que dice Pablo: yo le dije a Epeneto que si no se compromete, no puede estar en el cuerpo. No, por amor, con fervor. Las cosas con amor se hacen al Señor. Si usted va a tocar, hágalo con amor, con fervor. Si usted va a abrir la puerta, hágalo con amor, con fervor. Si usted va a barrer, hágalo con amor, no quejándose, hermano. Hágalo con amor, con fervor. Si usted va a predicar, hágalo con amor, con fervor. No venga aquí a querer decir algo a algún hermano. Si tiene algo con algún hermano, vaya en privado y dígaselo. ¿Qué vemos aquí entonces? Vemos que por un lado unos no querían y tuvieron que acudir a una tradición judía echando suertes, pero otros lo hicieron voluntariamente, porque es mejor voluntariamente. Amén, hermanos. Dice el verso 1: mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Dice: mas el resto del pueblo echó suertes. Ahora, echar suerte, hermano, no es jugar juegos de azar, No. Esta era una tradición, era parte de la cultura judía. ¿Ok? Repito, esto de echar suertes no era como jugar juegos de azar, no era por ganancias deshonestas, no era por ganar dinero, no era por dinero fácil, no era por ambición, que bingo, que lotería, que quinielas, que apuestas.
algo como una ambición egoísta, o como ir a los casinos, ¿verdad? No era así. La realidad, mis hermanos, es que la razón por la cual hacen esto es porque la gente no quería ir y al que le tocaba tendría que obedecer, como obligarlos en cierta manera. Sin embargo, por otro lado, hubo algunos que lo hicieron voluntariamente, porque siempre es mejor voluntariamente. Dice el verso 2, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Una ciudad, hermano, que tenía enemigos todavía. Porque yo le pregunto, ¿quién quiere ir a una ciudad o moverse a una ciudad donde sabe uno que hay mucha violencia? Nadie va a querer. Donde le dicen cada fin de semana hay 5 muertos, hay 6 muertos. ¿Quién quiere ir a ver una obra por allá? Todos callados. Váyase usted, pastor. Yo aquí me quedo. Están bien cómodas las sillas aquí. Aquí estamos bien escondiditos. ¿Verdad, hermanos? Sin embargo, como ponen algunos comentaristas eruditos, al llamarle ciudad santa, hermano, es porque ya estaba dedicada la ciudad a las cosas sagradas, ya estaba consagrada, y al estar ahí no podían vivir como querían. No podían, porque precisamente por eso el Señor los disciplinó, por jugar con las cosas sagradas. Precisamente por eso. Y se jactaban, templo de Jehová, templo de Jehová. Hermano, el Señor quitó su presencia de ahí en Ezequiel. Pero ahora que ya tienen la nueva oportunidad de volver, ahora le está costando. Repito, porque caminar el camino angosto cuesta. Sin embargo, hubo unos que voluntariamente se ofrecieron a morar en Jerusalén. Dice el verso 2, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Verso 3. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Malaleel, de los hijos de Fares. Y bueno, da una lista, hermanos. Da una lista. Y si usted lee la lista cuidadosamente hasta el versículo 36, creo que es el versículo 36, usted va a notar algo. Va a notar algo. Ahí había sacerdotes, había levitas, había cantores, había capataces, había porteros, había guardas, había sirvientes. Es decir, gente con dones, gente con talentos, gente con capacidades, que tendrían que salir de su comodidad, que tendrían que cambiar su estilo de vida y que tendrían que usar sus capacidades para la gloria de Dios. Aquí en este lugar que es pequeño, hermano, hay gente que tiene dones, talentos. Tiene que salir de su comodidad. Tiene que salir de su comodidad. Aunque no digan amén. Hay gente que Dios le dio capacidades. Nadie de los que está aquí puede decir, el Señor no me dio nada a mí. Nadie. Es antibíblico. La Biblia dice que somos un cuerpo. Que nada es más que otro. El único grande aquí es Cristo. Pero mientras uno son pie, otro es mano. Pero tienen que salir de su comodidad.
Tienen que cambiar su estilo de vida. Y tienen que poner sus capacidades para la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Hermanos, ¿qué aprendemos de estos pasajes? Aprendemos que un día vamos a estar en la Nueva Jerusalén. No por nosotros. No por nosotros. Sino porque seguir a Jesús cuesta.